Estrategias avanzadas. ¿Se escucha? ¿Me escuchan, queridos participantes? Sí, licenciado, le escuchamos, pero había un ruido a fondo. ¿Ahora cómo está? ¿Ahora está mejor? Ahora sí está clarito. Bueno, ahora sí, qué bien, ya. Entonces, como curso 3 les decía, muchas gracias, profe, muy amable de su parte. Como curso 3 vamos a desarrollar estrategias avanzadas de lectura. Vamos a ver, ¿cómo nosotros abordamos un texto, un libro? ¿No? ¿Cómo podemos leer de forma selectiva? Muchas veces tomamos un texto y empezamos con la lectura, ¿no? De principio a fin. Pero, ¿habrá alguna manera de poder abordar el texto de manera previa? Entonces, sí, lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que abordar un texto es de la siguiente manera, ¿no? Primero, la manera correcta y la más efectiva de abordar un texto, un libro, un cuento, es primero ojear. Imaginemos que tenemos un texto, un libro, ¿ya? Y un libro de cuentos, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, ojeamos el texto, ¿ya? De manera rápida y paralelamente al ojear estamos examinando, ¿no? Qué tiene nuestro texto, qué partes lo componen, ¿no? Entonces, cuando ustedes aborden un texto, cuando sus estudiantes aborden un texto, cuando tengan que leer, entonces enséñenles, profes, a que no se trata de abrir y empezar a leer. Hay que abordar previamente el libro, ¿no? ¿Cómo? Primero hay que hojearlo, luego hay que examinarlo. ¿Qué significa esto? ¿No? Tenemos que hojear de forma general. ¿Vieron ustedes cuando aparece una nueva película, ¿sí? Cuando aparece una nueva película, ¿qué hacen? Vemos el tráiler, ¿no? Digamos que queremos ver una película, pero no queremos ir al cine o ver en la televisión o en la casa y llevarnos la sorpresa de que la película no es tan buena, digamos, no es de nuestro gusto. Entonces, ¿qué hacemos antes de abordar, ingresar a la película misma? Lo que hacemos generalmente es tomar el internet, una computadora y buscar, ¿no? Un adelanto de la película, un tráiler, como se llama, ¿no? Entonces vemos cuál es su avance, qué personajes tienen, vemos qué escenas de acción hay, ¿no? Entonces hacemos un análisis, ¿no? De la película, examinamos el film, el largometraje. Entonces, de igual manera, colegas, cuando agarremos un texto, lo que tenemos que hacer no es llegar y directamente abrir y leer. Tenemos que hacer un abordaje, tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a que hagan un abordaje, ¿no? En primera instancia. ¿Cómo? Ojeando el libro, viendo qué elementos tiene, ¿no? Examinando, ¿no? Cuáles son sus partes, qué partes hay en el índice, qué subtítulos tiene el índice, quién es el autor, ¿no? Entonces, al ver el índice de un libro, nosotros vamos a ver, es como si estuviéramos viendo un tráiler de una película, un adelanto, ¿no? Entonces, vamos a tener una noción, una idea general de lo que nos vamos a encontrar en el libro. Y vamos a ver si es que este libro nos puede servir, digamos, o no, si estamos haciendo un trabajo investigativo, ¿no? Entonces, elogiar un libro es muy útil cuando vamos a leer. Enseñar a nuestros pequeños, incluso también, ¿no? A ojear sus libritos también les va a servir. Háganles que sea costumbre, ¿no? Tenemos que dar una mirada previa a cualquier texto. Como les decía, elogiar un libro es, de manera general, se parece a los avances de los cines, ¿no? Cuando hemos ido a un cine, acuérdense, colegas, antes de que empiece la película principal nos dan, ¿no? Avances de otras películas nuevas, ¿verdad? Nos dan trailers, avances. Entonces vemos que de aquí a un mes va a salir otra película, pero ya nos está dando el avance. Entonces ya tenemos una idea de qué es lo que vamos a encontrar en ese libro, o en esa película, perdón, ¿no? Entonces es igual, cuando tomamos un texto debemos hacer una ojeada general, ¿no? Antes de, digamos, ingresar de lleno con la lectura. ¿Cómo se ojea un libro? ¿Qué se hace cuando yo ojeo un libro? Tomo el libro, ¿no? Obviamente lo voy a abrir y lo primero que me fijo es el título. Posteriormente el título me va a dar a mí como lector una idea de lo que va a contener.
qué tiene, sobre qué va a tratar, ¿no? El título generalmente es un pequeño resumen, ¿no? Idea adelantada de lo que contiene todo el contenido del libro. Posteriormente observo lo que es el nombre del autor, quién es el autor, ¿no? Entonces también observo la fecha de publicación. Ya, muchas veces la fecha de publicación nos da indicios de qué temáticas más o menos se aborda, ¿no? Temáticas, digamos, de ciencia ficción, temáticas de amor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay escuelas literarias y corrientes literarias a las que pertenecen los distintos autores. Entonces, según su fecha más o menos podemos ver, ¿no? También vemos la bibliografía en la que se apoya un autor. Ya, si vemos si es que un libro ha sido, ¿no?, correctamente investigado, si tiene bibliografía de apoyo o no, cuánta de bibliografía tiene, ¿no?, si tiene 1 o 2 libros o tiene 20, 30 libros de apoyo. También vemos el índice es muy importante cuando estamos abordando un libro, nos muestra o nos da un panorama general de lo que va a tocar el texto en sí. Ya nos muestran subtítulos, nos muestran capítulos, ¿no?, subcapítulos o subtítulos. Entonces toda esta gama de información a nosotros como maestros nos permite ver aquello a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no?, un panorama general, ¿no? Entonces ya una vez viendo todos estos datos podemos proceder a leer, ¿no? Imagínense si es que vemos el índice y estamos haciendo un trabajo investigativo, digamos una tesis, si vemos un libro, y ¿cómo vas a saber tú si es que ese libro te va a servir en tu tesis? La única manera es leerlo, ¿no? Pero antes de leer podemos tomar otra estrategia, que es ojear, ¿no? Y nos vamos al índice, y en el índice nos va a mostrar información si es que podemos, nos va a servir, digamos, ese texto para nuestro trabajo de investigación, ¿no? Entonces por eso es importante ojear un libro. A ver, aquí, marque con una X lo que leerías al ojear en forma general un texto, dice, ¿no?, un texto. Hasta en los cuadernillos de UNEFCO tienen errores ortográficos. A ver, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que buscar al ojear un texto? El título, sí. El autor, también. La editorial, puede ser, pero no es de mucha importancia, digamos, ¿no? La fecha de publicación, sí. El lugar de la publicación no es tan necesario. El prólogo tampoco, porque es un comentario sobre el texto, ¿cierto? Una introducción. El índice sí. Los títulos también, ¿no? Y la bibliografía. Entonces, todos estos elementos son los que tenemos que nosotros buscar al momento de hojear un libro. Acuérdense, profes, cuando tenemos que abordar un libro, tenemos que hojear, examinarlo, ¿no? Ver qué información contiene, quién es su autor, cuál es su índice, en su índice qué capítulos tiene, qué subcapítulos, qué títulos, qué subtítulos, qué temáticas va a abordar, etcétera. El índice nos va a mostrar mucha información, ¿no? Y ahí vamos a ver si es que ese libro nos sirve o no nos sirve, ¿no? O qué tipo de información contiene. A ver, ¿cómo se aplica? Hemos dicho, ojear es como los avances de las películas, ¿cierto? ¿Cómo ojeamos textos cortos? Ahora, no siempre vamos a tener un libro a la mano, digamos, para ojearlo, ¿no es cierto? No lo vamos a ojear todos un texto, ¿no?, con índice, con tapa, contratapa, no. A veces nosotros simplemente tenemos un pequeño texto de una página, ¿no? Y eso no va a tener índice, obviamente. Entonces, ¿cómo es que ojeamos este tipo de textos? ¿Cómo es que abordamos de manera preliminar este tipo de textos, de libros? En primer lugar vemos el título, ¿no? El título, como les dije, nos da un panorama con muchas pistas sobre aquello que va a tratar el libro, o perdón, el texto. Posteriormente, si es que estamos leyendo o estamos tratando de entender un texto de una página o 2 páginas, leemos el primer párrafo, ¿no? Si es que no queremos leer todo el texto, ¿no? Digamos, imagínense que tienen 2 hojas. Entonces no vamos a leer todas las 2 hojas para ver si nos va a servir o no, ¿sí? Leemos el título, posteriormente leemos el primer párrafo, ¿no?
Y luego vamos abordando, vamos leyendo la primera oración de los párrafos restantes. Miren, la primera oración de los párrafos restantes. ¿Por qué las primeras oraciones? Porque generalmente en estas primeras oraciones de los párrafos está la idea central, ¿no? Hay ideas centrales, hay ideas principales y ideas secundarias, ¿no? Oraciones principales, oraciones secundarias, oraciones de apoyo. Entonces un párrafo siempre tiene una idea principal. Acuérdense, este es un párrafo, digamos, el esqueleto de un párrafo. Va a tener una idea principal y va a haber un punto seguido, un punto aparte, generalmente un punto seguido, y a continuación van a estar escritas las ideas secundarias, ¿no? Entonces, cuando leemos un texto corto, tenemos que leer el título. Ya nos vamos a informar de qué está hablando el texto. Luego leemos en su totalidad el primer párrafo, ¿no? Posterior a ello, leemos las primeras oraciones de los párrafos restantes. Imagínense, son 10 párrafos, entonces leemos las oraciones de los 10 párrafos. Y ya para abordar un texto corto, leemos el último párrafo, ¿no? El último párrafo también nos va a dar. ¿Por qué el último párrafo? Porque aquí, en este párrafo, están las conclusiones que pone el autor, el escritor, el autor de ese texto, están las conclusiones. Entonces, en el primer párrafo está la introducción, ¿no es cierto? Nos dice de qué va a hablar, de qué se va a tratar el libro, o el textito, perdón, la hoja. En las primeras oraciones de los párrafos restantes están las ideas centrales de cada párrafo. Entonces, esas primeras oraciones también nos dan idea de lo que está hablando el párrafo, ¿no? Y las oraciones restantes. Por último, vamos a dar una pequeña lectura a lo que es el último párrafo. El último párrafo, ¿por qué? Porque allí están las conclusiones, allí están las oraciones finales. Entonces, miren cómo podemos abordar, cómo podemos leer de manera veloz, rápida, un texto, ¿no? Imagínense, la profesora o el profesor, nosotros les damos a los pequeños, a los jóvenes, en este caso secundaria, primaria, una hojita, ¿no? Hablando de un texto expositivo, digamos, no un texto informativo, sino sobre que queremos avanzar sobre, por decir, el sol, ¿no? El universo, estamos llevando en primaria. Entonces, en el primer párrafo, en el título estará ahí, ¿no? El sol. Luego va a tener un primer párrafo. Posteriormente va a tener unos 3 o 4 párrafos, hasta 5, 6, ¿no? Y finalmente va a tener un último párrafo. Entonces, enseñarles esta estrategia a los estudiantes les va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque ellos van a tener la posibilidad y la capacidad de poder abordar un texto de la mejor manera. Acuérdense, primero, ¿cómo hojeamos un texto corto? El título, lo primero, vamos a leer el título y analizamos qué palabras componen este título. Después abordamos el primer párrafo, leemos el primer párrafo en su totalidad, ¿no? Tratando de entender, de comprender lo que nos tiene, ¿no? que informar. Después vamos a leer las primeras oraciones de los párrafos restantes y finalmente leemos el último párrafo. Esa es la manera óptima en la que nuestros estudiantes deberían de abordar un texto corto, ¿no? Estos son los pasos que deberían de tomar y enseñarles nosotros como maestros a nuestros estudiantes, ¿sí? De ellos, gracias a esto, van a tener una información previa de todo lo que se van a encontrar en ese texto. Y si les va a servir, bueno, lo van a tomar en cuenta. Y si no, digamos, entonces simplemente desechan el texto y buscan otro, ¿no? Así, queridos profesores, entonces esa es la manera correcta de abordar, de hojear un texto, ¿no? Acuérdense, cuando nos enfrentamos a libros completos, lo que tenemos que hacer es abordar el título del libro. Imagínense, nuestro libro tiene tapa, contratapa, todo, entonces abordamos el título, abordamos el autor, la fecha de publicación, el índice, que es muy importante, los títulos y subtítulos, ¿no? Los capítulos o subcapítulos, y finalmente la bibliografía. Eso es cuando abordamos un libro, ¿no? Pero cuando abordamos un texto corto, pues simplemente empezamos leyendo el título, posteriormente el primer párrafo, luego las primeras oraciones de los párrafos y el último párrafo. Entonces, esa es la manera correcta de abordar tanto un texto
largo, por decirlo, completo, y un texto corto. Cuando ojeamos lo que hacemos es evaluar un texto para ver si este sirve a mis intereses, ¿no? Cuando ojeamos, acuérdense, estamos evaluando si este texto sirve a mis intereses. Y el estudiante puede evaluar, ¿no? Puede ver si es que el índice me muestra información útil o no, ¿no? Y cuando examinamos, localizamos información, ¿no? Entonces vemos en el primer párrafo, estamos viendo qué información tiene y aquí voy a acudir. Entonces examinamos, ¿no es cierto? Buscamos la información que necesitamos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que hacer buscar teoría para nuestro trabajo final, el PAF o una tesis? Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero hemos ojeado, hemos visto el índice tenía tal o cual subtítulo, hemos determinado si nos servía el subtítulo A, B, C, D, etcétera. Posteriormente hemos examinado esos índices, esos subtítulos, ¿no? Sus párrafos, hemos visto si es que nos sirven o no. Y lo hemos desechado, hemos cambiado del libro en el caso de que no nos servían, no tenían la información que nos convenía. Pero si tenía bastante información útil, entonces hemos procedido a examinar, buscar información, de allí sacar nuestras citas textuales, ¿no es cierto? Entonces, cuando abordamos un libro, lo que debemos hacer es ojear, ver las características más resaltantes y examinar, buscar la información, ¿no? Ojear para obtener una idea general del texto y examinar para encontrar información específica. ¿Sí? Entonces, de esa manera estamos viendo en este tercer curso cómo debemos abordar una lectura, un texto, ya sea corto, sea largo, pero tenemos los pasos necesarios para abordar un texto de manera correcta. Ahora bien, vamos a ver. Cuando nosotros nos enfrentamos a un libro, tenemos que ser críticos, ¿no? Críticos no en el sentido de destruir el texto, ¿no? O creer que nosotros sabemos más. No, sino tenemos que ser lectores críticos porque tenemos que buscar los elementos claves de cada texto, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la fuente. Entonces, ¿esta fuente es confiable o no es confiable? Ahí entra nuestra criticidad, ¿no? Si es que, por decir, buscamos un texto y este texto lo encontramos en el Rincón del Vago, digamos, hay una página web, no sé si hasta ahora hay, ¿no? www.elrincondelvago.com. Entonces, ¿cuál es nuestra fuente? El Rincón del Vago. ¿Será confiable para que yo utilice esa información en un trabajo científico, en una redacción de una tesis, de una monografía? El Rincón del Vago no es nada confiable, ¿no es cierto? Entonces, ¿es confiable? No, no es confiable. Entonces estoy siendo crítico con la fuente, ¿no? ¿De dónde voy a obtener información? Tiene que ser de revistas científicas respaldadas, ¿no? Páginas serias, ¿cierto? Que tengan autor por lo menos, ¿no? Porque en el internet hay información, si estamos haciendo una tesis sobre, digamos, la lectura veloz, entonces tenemos que buscar artículos que nos hablen sobre la lectura veloz, pero que por lo menos el artículo tenga pues un autor, ¿no? Vemos, esta información está actualizada, ¿no? Es confiable, está actualizada. Imagínense, para un trabajo de investigación, utilizar como fuente de información un texto que ha sido escrito hace 30, 40, 50 años, ya como que esa información está desactualizada. Por lo tanto, no puede ser, digamos, acorde a las exigencias, ¿no? de nuestro trabajo. Entonces tenemos que ver. En ese sentido se refiere la criticidad, ¿no? Como punto de partida de un lector. También tenemos que ser críticos al observar cómo presenta el autor la información, ¿no? Mediante hechos, inferencias, opiniones, ¿no es cierto? ¿Cómo está presentando una información? Y cuál es el propósito y objetivo que tiene este autor al haber escrito este libro, ¿no? Mostrar información, compartir el producto de una investigación, narrar un texto, no sé qué objetivo tenía, ¿no? ese autor. Entonces, todos estos elementos nos permiten a nosotros ser lectores críticos, ¿ya? Ver la fuente, de dónde viene el texto, es confiable, no es confiable, está actualizado o no, cómo se presenta la información,
cuál es el propósito que tiene el objetivo del autor. Entonces todo eso nos permite a nosotros ser lectores críticos, y eso es lo que también tenemos que transmitir a nuestros estudiantes. Imagínense un jovencito de primera o secundaria que esté buscando datos preliminares antes de leer su libro, no es muy difícil de encontrar hoy por hoy, pero si nosotros les enseñamos, les damos los pasos necesarios, estos que les mostré hace un momento, entonces ellos van a ser lectores críticos, ¿no? De a poco. También cuando hablamos de criticidad en la lectura, hablamos de qué es el lenguaje, cómo es el lenguaje que emplea. Es muy técnico, es un lenguaje coloquial, muy básico, digamos, o es un lenguaje rico en tecnicismos. ¿Cómo utiliza el lenguaje que emplea el autor? ¿No? ¿Es coherente y sólida la argumentación? ¿No? Tenemos que ver si las ideas que lanza el autor están siendo o están bien argumentadas o no. ¿No? Entonces, también tenemos que ver si ese texto modificó mi opinión sobre un tema. ¿Será que lo modificó o no? Me hizo reflexionar. Entonces, para la próxima buscar más obras de este autor, ¿cierto? Y bueno, también tenemos que ver, nosotros como lectores tomamos una posición frente al texto, es decir, damos nuestro veredicto, es bueno, es malo, no debo hacer leer esto a mis estudiantes, sí deben leerlos, no, nuestros estudiantes de secundaria tomen alguna posición cuando leen un texto, ¿no? O simplemente les damos preguntas y ya, ese es el control de lectura, ¿no? Entonces, todos esos elementos tenemos que ver, y así es que vamos a ser lectores críticos. Ahora, nuevamente, cuando abordamos un texto, tenemos que ver su fuente. ¿Es confiable la fuente o no? ¿Quién escribió el texto? A veces tomamos información, colegas, de internet, ¿cierto? Cuando estamos haciendo nuestros trabajos de investigación, tomamos información de internet y ni siquiera nos damos el tiempo de ver si es que esta fuente, esta página web de la que estamos extrayendo la información, tiene un autor, digamos, ¿no? ¿Quién es? ¿Cuándo se ha escrito? La fecha, ¿no? Y nuestros estudiantes es lo que hacen, ¿no? Cuando tienen que hacer un trabajo práctico de investigación, buscan en el Google y lo primero que les sale es lo que copian y pegan a su trabajo. Y nosotros, bueno, y ellos ni siquiera se fijan quién ha escrito, cuándo lo ha escrito, simplemente han copiado y han pegado, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, cuando les demos trabajos de investigación a los pequeños o a los jóvenes, pidamos su fuente, de dónde han sacado esa información, ¿es confiable o no? Entonces solamente así van a tener ellos información verídica y real, ¿no? Que ustedes saben, en el internet yo puedo crear una cuenta X y subo información, ¿no? Sin importar si es que estos datos han sido validados o no, o son producto de investigación, simplemente son parte del delirio que tengo, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros como maestros pidamos o enseñemos en primer lugar a buscar la fuente, de dónde ha sacado, quién es el autor, qué fecha ha sido escrito, ¿no? Entonces, esos datos son importantes en un trabajo de investigación y para nosotros mucho más. Tenemos que evaluar también, ¿no? Podemos evaluar la editorial, ¿no? ¿Qué tipo de editorial es? Por ejemplo, en Cochabamba, en Bolivia, tenemos editorial Quipus, ¿qué más hay? Don Bosco, etcétera. Estas son editoriales serias. Entonces, si es que vamos a trabajar con un texto de editorial Quipus, entonces seguramente este texto ha sido publicado y ha atravesado un proceso riguroso, ¿no? De selección, ha sido examinado, ¿no? Por expertos en el área de escritura, de investigación, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos nosotros seguros que el trabajo o la fuente de información es muy válida y por lo tanto tenemos o podemos recabar información de allí, ¿no? Por eso es importante ver, ¿no? Evaluar, criticar la editorial, ¿sí? Entonces, la fecha de la publicación del texto, ¿es relevante o no? Por supuesto que es relevante. ¿Por qué? Porque si estamos buscando información en un texto de 1940, ¿no? De 1940, imagínense, esa información muchas veces ya es caduca, ¿no? No está actualizada. ¿Por qué? Porque la ciencia, ustedes saben, va avanzando día a día. Entonces, no puedo consultar fuentes de muchos años atrás, ¿no? Pero sí, por ejemplo, me puede servir una fuente que ha sido
escrita en el año 2000, ¿no? El 2006, digamos. ¿Por qué? Porque no está muy lejana esa publicación, entonces muy válida, ¿no? Entonces también tenemos que ver la fecha de publicación cuando hacemos referencia a un libro, cuando buscamos como fuente de información un texto. A ver, el propósito de instruir un texto tiene distintos propósitos, un libro, ¿no? Entretener, puede ser instruir, ¿no? Educar, reflexionar. Entonces, eh, la mayor parte de los libros de texto que tenemos nosotros, bueno, a los que accedemos, son los que tienen que pasar por dos procesos evaluativos. Les decía hace rato, Kipus, por ejemplo, ¿no? Antes de publicar un texto, ellos tienen que hacer revisar con sus expertos, ¿no? Revisar la gramática, la escritura, la ortografía, la redacción, ¿no? Cómo están argumentadas sus ideas, qué información tienen, si esta idea ha sido extraída de otra fuente, si la fuente está bien citada. Entonces, cuando sale un texto de una editorial conocida, entonces estoy seguro que pasa por estos dos procesos de evaluación. El primero por la editorial, ¿no? Yo como maestro quiero publicar un texto, mi estudiante ha escrito un cuento, mi curso ha escrito un cuento, entonces quiero publicar en una editorial. Entonces estos señores lo que van a hacer es revisar el texto, ¿no? Revisar el escrito, ¿no? Y después también va a ser evaluado por los maestros que lo usan. Imagínense un texto que tenemos nosotros, hoy por hoy usamos las cartillas educativas, ¿no? Eh, Estas cartillas siempre pasan estos filtros, ¿no? No voy a decir que son las mejores, digamos, pero sí son evaluados por un grupo de expertos, ¿no? Ahora que allí haya información o algunas veces desinformación, ya no, entonces puede darse, ¿no? A elementos algunas veces políticos, digamos, ¿ve? Pero sí son evaluados por el maestro, ¿no? El maestro es quien utiliza estas cartillas y dice, ¿no? Que está bien, no está bien, esto debería de tener, esto le falta, esto le sobra, ¿no? Entonces muy ampuloso, muy corto. Entonces miren, todos los textos que nosotros a los cuales nos enfrentamos, textos serios obviamente, pasan estos dos tipos de evaluación. En una primera fase por la editorial y posteriormente por la persona que lo va a utilizar, que en este caso el maestro, ¿no? Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque debemos asegurarnos que la fuente de este texto es confiable, si no, imagínense qué tipo de información vamos a transmitir y vamos a compartir con nuestros estudiantes, ¿sí? Bueno, hay textos que buscan instruirnos, ¿no? Entre estos textos que buscan instruirnos tienen estos tres elementos. El primero, el texto que busca instruir debe ser claro, ¿no? Utilizar un lenguaje sencillo, entendible, ¿no? Presentar información principalmente con hechos y, bueno, esos son los tres pasos que tiene que tener un texto que busca instruir, ¿no? Si nosotros queremos escribir un texto, simplemente redactar un artículo, digamos, entonces para que nuestros estudiantes lean o simplemente para compartir con los colegas, debemos tener estos tres elementos, ¿no? Ser claros en nuestra redacción, utilizar un lenguaje también sencillo, pero ello no quiere decir coloquial, sí puede ser académico, y presentar la información principalmente con hechos, es decir, acciones que puedan ser comprobadas, ¿no? A menos que estés escribiendo un texto literario, digamos. Entonces, esa es la manera en la que podemos nosotros abordar un texto y cómo tiene que ser evaluado un texto, cómo es evaluado un texto, ¿sí? Bueno, ya como último tema, como les dije al inicio de la clase, este curso es corto, ya la información es bien cortita. Como último tema vamos a ver algunos ejercicios para mejorar nuestra lectura veloz, ¿sí?
Como ejercicio número uno, a ver, miren, estos ejercicios nos van a ayudar a nosotros a trabajar con nuestros estudiantes, incluso a nosotros mismos como profesionales nos van a ayudar a que podamos nosotros tener una lectura veloz, ¿no? El ejercicio número uno que quisiera que practiquemos, ¿no? A ver, hagan ustedes un esfuerzo, todos hagamos un esfuerzo y podamos leer este grupo de palabras, ¿sí? No sé si se puede observar, están muy pequeñitas las letras. ¿Se puede observar, colegas, ese cuadrito con letras? Y sí, sí, licenciado, se ve bien. Muy bien. En el ejercicio uno, ¿qué es, cómo debemos trabajar para mejorar nuestra lectura veloz? ¿No? Las instrucciones dice, primero, todas estas palabras, miren, todas estas palabras, estas parejas de palabras, tendríamos que leerlo en un tiempo inferior a 50 segundos, es decir, ni siquiera un minuto. ¿Será que podemos hacerlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que todas estas páginas o estas palabras las podemos leer en menos de un minuto? O un buen lector ya práctico en esta actividad sí lo puede hacer en menos de 50 segundos. Pero nosotros aún no creo que sea posible, ¿no? Pero bueno, podemos practicar. ¿Cómo? Primero dicen no mover la cabeza. ¿Qué hacemos nosotros cuando leemos? Movemos la cabeza, ¿no? De izquierda a derecha. Volvemos, otra vez empezamos de izquierda a derecha, como si fuéramos una máquina de escribir, ¿verdad? De izquierda más a la derecha, más, y al final volvemos a la izquierda. Entonces, este ejercicio nos muestra que cuando leamos, para tener una lectura veloz, no debemos mover la cabeza, solo los ojos. Solo los ojos son los que se tienen que mover, no la cabeza. ¿Ya? Porque al mover la cabeza gastas milisegundos extras, ¿no? Y eso obviamente influye en tu velocidad de lectura. A ver, mirar el punto, ¿no? Miren, ¿dónde está este punto? Está aquí un puntito. Cuando tú miras este puntito, tienes que tener la capacidad, dice, de poder leer esta palabra y la de abajo más. De igual manera, cuando mires el punto siguiente, tienes que tener la capacidad de leer esta palabra y esta más, ¿no? ¿Se podrá? Con la práctica sí podemos hacerlo, ¿no? Vemos el punto, a ver, ustedes intenten en su computadora, en su celular, donde están desarrollando este curso, vean, a ver, vean el punto y traten de leer las dos palabras sin digamos, encimar su vista sobre cada una de las palabras. A ver, háganlo, colegas. Cuesta leer, ¿no? Pero este ejercicio nos plantea eso, ¿no? Es un reto. Y nos dice que esa es la manera correcta de poder leer rápido, ¿no? Colectivo doctor, hablar dulces, hoja, jefe, veneno, actitud, cariño, servicio grande, solo, parque, gerente, situación, diploma, parque, enferma, aventa, persiana, verlos, nana, empresa de diagnóstico, litografía, todo. Se puede, colegas. Cuando ustedes miran el punto, se puede leer las dos palabras de abajo, ¿no? Es práctica, ¿no? Podemos enseñar a nuestros estudiantes, en este caso, en el nivel secundario, digamos, ¿no? Primeros cursos, últimos cursos de primaria. Darles este pequeño texto de ejercicio y mostrarles cómo se debe leer. Simplemente mirar el punto de arriba y a partir de ese punto tu vista tiene que observar las dos palabras o términos que están bajo el mismo, ¿no? Y gracias a esa estrategia podemos lograr esto, ¿no? 50 segundos en leer esta cantidad de palabras. 50 segundos. Parece difícil, ¿no? Pero sí, yo creo que con práctica lo podemos hacer. ¿Será que podemos leer esta cantidad de palabras en 50 segundos? Habría que ver, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio, queridos profesores, un primer ejercicio para mejorar la velocidad lectora. También, ¿no? Es otra estrategia. Acuérdense, en el curso 1 les di algunos ejercicios, pero ahora ya estamos abordando palabras mismas, ¿no? Entonces, primer ejercicio.
tomar esta ficha y observar el punto y a partir del punto leer las dos palabras que están debajo del mismo. Entonces, ¿podemos practicar con los estudiantes? Sí, podemos hacerlo. Nosotros también, por supuesto que sí, nosotros deberíamos de practicar más que ellos incluso. ¿Ya? Ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Dos palabras juntas, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer? En este ejercicio tenemos que ser capaces de leer esto de un solo golpe de vista, ¿no? Tenemos que leer en un solo golpe de vista estas tres palabras. Y para hacer eso, como habíamos dicho en el primer curso, no vamos a apuntar nuestra vista a cada palabra, no, sino vamos a buscar espacios vacíos, espacios libres. Y es allí donde tenemos que apuntar nuestra vista, ¿sí? Por ejemplo, aquí, mejora diaria. A ver, vamos a hacer un ejemplo aquí. Mejora diaria. ¿Dónde tiene que ir la vista? No tiene que ir en mejora, tampoco en diaria. Tiene que ir aquí, al espacio vacío. Mejora diaria. Tiene que ser tan práctica nuestra vista que tiene que, viendo o apuntando aquí al espacio vacío, tenemos que tener la posibilidad de leer, ¿no? Leer estas otras dos palabras, ¿sí? Y cuando leamos, para ser más rápidos, no tenemos que pronunciarlas o pronunciar las palabras. Simplemente, ¿qué es lo que tienen que leer? Nuestra vista. Mirar, dar un golpe de vista aquí, llegar la vista aquí, a este punto, y leer. Deseos lógicos, ¿no? Razonados. Deseo intenso, al punto, al centro, donde hay espacio vacío. Ahí enseñamos a leer a nuestros estudiantes. Así solamente van a poder leer las palabras de la izquierda y las palabras de la derecha. Esto lo habíamos explicado en lo que es el primer curso, ¿no? Entonces, este es un segundo ejercicio que pueden trabajar, no simplemente con sus estudiantes, en este caso ustedes mismos, profes, pueden trabajar. ¿De qué modo? Mejoran lo que es la velocidad en la lectura, ¿sí? Ya hemos visto ejercicio 1 y el ejercicio 2. El ejercicio 3 que propone el texto, ¿no? Y con esto ya se termina el curso. Como les dije, este cursito, este tercer curso es bien cortito. El ejercicio 3 que nos propone es que nosotros podamos leer las palabras que están en el texto, pero simplemente la parte de arriba. ¿Se acuerdan de esa estrategia que hemos trabajado? ¿Se acuerdan de esa estrategia? Simplemente leer la mitad, ¿cierto? La mitad superior, allí. Entonces, el ejercicio 3 trata de eso, ¿no? Aplicar lo que hemos hecho en el primer contenido, en el primer tema, y leer, pero simplemente la mitad. Cuando leemos la mitad, es que optimizamos el tiempo, ¿no? Estos ejercicios los hemos realizado en el primer curso. También les envié fichas de esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando leamos, nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, incluso nosotros mismos, tenemos que leer simplemente la mitad de las palabras. Tenemos que ser expertos poco a poco con la práctica a leer simplemente, acuérdense, la mitad de las palabras, ya no leer toda la palabra, ¿no? Y tratar de hacerlo, por ejemplo, toda esta fila, tratar de hacerlo en 2 golpes de vista, ¿no? 2 saltos de vista. ¿Dónde va a ir el primer salto? Aquí a esta altura, el segundo salto allí, ¿no? Entonces, podemos ver, a ver, voy a marcar el primer salto aquí, el segundo salto aquí. En estos 2 saltos nuestra vista tiene que ir de aquí a aquí. Entonces tiene que leer, nuestra vista tiene que ser capaz de leer, ¿no? Y aparte, paralelamente, tiene que leer solamente la mitad del texto, no toda la palabra, solamente la mitad, ¿no? Entonces ese es un ejercicio 3. Estos ejercicios simplemente estamos rescatando de lo que es el primer curso, ¿no? Y bueno, pues las estrategias o el material
para el curso 3 ya les he brindado en el primer curso. Simplemente este curso 3 repasa las actividades del primer curso, ¿sí? Entonces, como producto final, lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer según la cartilla o el texto guía es nosotros, como maestros, ¿no?, leer un texto de 596 palabras en un minuto, ¿no? Buscas una hoja y empiezas a leer, ya. Entonces puedes sacarte una fotografía, puedes grabar un videíto leyendo. La cuestión que tienes que leer un pequeño texto. Obviamente no lo van a hacer a la primera, ¿no? Estamos en pleno curso, entonces ustedes hagan lo mejor que puedan, ¿no? Pero traten de acercarse a que puedan ser capaces de leer un texto de 596 páginas o palabras en un minuto, ¿no? ¿Cómo yo sé cuántas páginas tiene un texto? Cuando ustedes buscan información en la internet, ahí copian a Word y en Word les va a mostrar cuántas páginas o cuántas palabras tiene ese texto, ¿sí? Entonces simplemente es esa la actividad del curso 3. Obviamente esta actividad de leer un texto en un minuto me lo ponen dentro, digamos, de un PDC, ¿sí?, en cualquier momento metodológico, una pequeña referencia, por ejemplo, en la práctica, digamos, ¿no? A continuación se leerá un texto de 596 palabras, tratando de hacerlo en un minuto, así, ¿no? Una pequeña orden en ese PDC y ya está el PDC, porque ustedes, la mayoría tienen, ¿no?, sus PDCs, y aquellos que no tengan, de igual manera se comunican internamente conmigo, si ya lo han hecho, ya hemos conversado. Luego una ficha técnica y un pequeño informe de aplicación. En este informe ustedes, digamos, se van a sacar fotografías leyendo, o si no también me pueden enviar un pequeño videito nada más, en vez de hacer todo el informe. En este curso 3 me pueden enviar un videito, ¿no?, con su celular, algo chiquitito, que esté leyendo ustedes, o un niño, un joven, o un estudiante, aunque ya no hay más estudiantes, estamos ya oficialmente cerrado la gestión, pero en un pequeño video en el que se esté practicando lo que es la lectura. Nada más, no es gran cosa, digamos, el producto final del curso 3. ¿Por qué? Porque el curso mismo es cortito, ¿sí? Entonces, de esa manera es que culminamos así brevemente con el desarrollo del curso 3, en el que hemos dado algunas recomendaciones de cómo enfrentarnos a un libro, qué cosas debemos abordar y las estrategias que hemos trabajado para poder repasarlas, ¿no? Y como producto final, repito, una pequeña actividad en la que tú grabes, digamos, tú lo que estás leyendo, o un niño, puede ser tu hijo, tu hija, ¿no?, tu nietito, etcétera, o mejor si son ustedes mis maestros, que estén leyendo un pequeño texto en un minuto, ¿no? A ver a qué velocidad lee. Esta pequeña actividad lo insertas en un PDC, luego su ficha técnica y el informe de aplicación. Basta con que sea el video. ¿Alguna pregunta hasta aquí, queridos profesores, ya para pasar a la socialización? Una consulta, licenciado, la lectura que podemos elegir, por ejemplo, yo que soy de primaria, puede ser un cuento. Perfectamente. Un cuentito, una leyenda, una fábula, no hay problema. Oh, ya, está bien. Sí, cualquier textito pueden leer, cualquiera, no hay aquí uno específico, digamos. ¿Alguna otra pregunta más, queridos profes? Esto en fecha 15 de diciembre, ¿no? Junto con con la otra actividad que hemos terminado ayer, junto con eso, las dos socializaciones lo vamos a hacer el 15 de diciembre. Estas diapositivas y este curso, este video, los voy a pasar, como siempre hago, al grupo, también las diapositivas, ¿no? Una pregunta, licenciada. Sí.
Ah, acá como indica PDC, puede ser en PDF también. Sí, cuando decimos PDC, ¿no? Es el plan de clase, ¿cierto? El plan de desarrollo curricular, ¿ya? Eh, Ah, Me lo pueden enviar en Word, me lo pueden enviar en PDF, no hay problema, no hay problema. ay, Sí, lo que ustedes muy bien, consideren, gracias. incluso una foto, ¿no? Si Gracias. digamos, el profe, digamos, no tiene mucha práctica en esto del PDF, etcétera, una foto de su planificación y ya está. Perfecto. Así. ¿Alguna otra pregunta más? Y otra Eh, consulta, Sí. para la ujú. ficha técnica, ¿nos va a enviar así vacío, como nos envió? Sí, les puedo enviar vacío también les voy a mandar uno vacío y otro, un ejemplo, un modelo que ya han llenado otros maestros en anteriores cursos y ahí se toman Ah, el ejemplo. ¿Sí? oh, mejor, ya, gracias, está bien. Listo. No hay problema. También, acuérdense, el otro día les compartí un video donde les mostraba cómo llenar la ficha técnica, ¿no? No sé si lo han observado. Ahí decía parte por parte, elemento por elemento, qué tiene que ir, qué no, todo en la ficha técnica. Antes no nos pedían, ¿no? Una ficha técnica, pero hoy por hoy sí nos piden y bueno, hay que cumplir. Una otra preguntita más, licenciado. Sí, Eh,